Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hechos capítulo 11, versículos 19 al 21. Después que los discípulos fueron expulsados de Jerusalén por la persecución, el Evangelio se difundió rápidamente por las regiones fronterizas de Palestina y se formaron muchos pequeños grupos de creyentes en centros importantes. Algunos de los discípulos viajaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Por lo general, su labor se limitaba a los judíos hebreos y griegos, de los que en aquel tiempo había grandes colonias en casi todas las ciudades del mundo. Entre los lugares que acogieron con gozo el Evangelio estaba Antioquía, en aquel tiempo una ciudad de Siria. El extenso comercio de aquel populoso centro atraía mucha gente de diversas nacionalidades. Además, Antioquía era famosa por la comodidad y el placer que ofrecía. A esto se sumaban el clima saludable, la belleza del entorno, la riqueza y la refinada cultura de sus habitantes. En los días de los apóstoles era conocida como una ciudad entregada al vicio y a la inmoralidad. El Evangelio fue enseñado públicamente en Antioquía por algunos discípulos de Chipre y Cirene que iban anunciando el Evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Hechos capítulo 11 versículos 22 al 24. Al prosperar la obra, Bernabé sintió la necesidad de una ayuda adecuada a fin de avanzar por las puertas abiertas por la providencia de Dios, y fue a Tarso en busca de Saulo, quien, después de salir de Jerusalén algún tiempo antes, había estado trabajando en las regiones de Siria y de Cilicia, anunciando la fe que en otro tiempo asolaba. Gálatas capítulo 1 versículos 21 y 23. Bernabé logró encontrar a Saulo y le persuadió a que regresara con él como su compañero de ministerio. En la populosa ciudad de Antioquía, Saulo encontró un excelente campo de trabajo. Su erudición, sabiduría y celo ejercieron una poderosa influencia sobre los habitantes y frecuentadores de aquella culta ciudad, de manera que resultó ser precisamente la ayuda que Bernabé necesitaba. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos capítulo 11 versículo 26. Se les dio este nombre porque Cristo era el tema principal de sus predicaciones, enseñanzas y conversaciones. Una y otra vez, los creyentes relataban los incidentes ocurridos durante los días de su ministerio terrenal, cuando los discípulos fueron bendecidos con su presencia personal. No se cansaban de recordar las enseñanzas y los milagros de sanidad que el Maestro había realizado. Con labios temblorosos y ojos llenos de lágrimas,
Hablaban de su agonía en el huerto, de la traición, del juicio, de la ejecución, de la paciencia y humildad con que Jesús había soportado el ultraje y la tortura de sus enemigos, y de la inmensa piedad con que había orado por los que lo perseguían. Al relatar estas cosas, manifestaban abiertamente la alegría que les inspiraba la figura del Maestro. Llamaban la atención de sus oyentes sobre su resurrección y ascensión, y sobre la obra que estaba realizando en el cielo como mediador del hombre caído. Los paganos los llamaban cristianos con razón, porque predicaban a Cristo y oraban a Dios en el nombre de Cristo. Fue Dios el que les dio el nombre de cristianos. Es un nombre real, dado a todos los que se unen con Cristo. En cuanto a este nombre, Santiago escribió más tarde: «No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros?». Santiago capítulo 2, versículos 6 y 7. Y Pedro declaró: «Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte». Primera Pedro capítulo 4 versículos 14 y 16. Los creyentes de Antioquía comprendían que Dios estaba dispuesto a obrar en sus vidas el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aunque vivían en medio de un pueblo que parecía tener poco interés en las cosas de valor eterno, trataban de atraer la atención de ellos dando buen testimonio de aquel a quien amaban y servían. En su humilde ministerio, aprendieron a esperar que el poder del Espíritu Santo hiciera eficaz la palabra de vida, y así, en cada circunstancia de la vida, daban testimonio de su fe en Cristo. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hechos capítulo 11 versículos 27 al 30. No te pierdas nuestro próximo mensaje. La gracia de Dios sea contigo.